también ha hecho un esfuerzo para estar acompañándonos en esta noche, el ex jefe del gabinete, llegó, decimos, y el ex presidente del Congreso, Antero Flores Arauz. Vamos a conversar con ellos sobre esta cuestión de confianza, ¿no? Se esperaba de repente un debate muy áspero. Hoy día me dijeron que no estaba haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo el debate. Y me dijeron, no estás haciendo nada. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos. No, encantados de estar acá. Empecemos por el señor Simons. ¿Por qué hemos llegado a este momento? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, señor Simons? Por intolerantes, por el abuso de poder, que trajeron una crisis que nunca debió darse, desde la salida de PPK por errores del propio PPK, hasta la intolerancia del fujimorismo, de no aceptar su derrota desde el principio, el no escuchar al pueblo, el abusar de la inmunidad parlamentaria, el no aceptar los cambios, la reforma política que es fundamental, como por ejemplo el tema del voto preferencial que siempre se debate y que terminó perjudicando a las instituciones políticas, que dejaron de ser instituciones para ser vendedores de cupos, por el tema de la corrupción, en efecto, y que no lo entendió el Congreso y no entendió de que ya había, en función a todo el tema de la corrupción, había un malestar. La intolerancia produjo esta muerte anunciada, como la novela de Gabriel García Márquez. Ellos sabían que iba a pasar y vamos a ver qué sucede finalmente con el voto. ¿Defenderán su puesto de trabajo algunos congresistas? ¿Serán consecuentes con lo que han dicho? Todavía no hay votación. Antero, tú has estado ahí sentado en esa silla. Y no volveré a estar sentado. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo sé que no eres brujo, no eres pitonizo, no eres Mandrake el mago. No eres mago, pero sí tienes mucha experiencia y más o menos ya se ve qué es lo que va a pasar en esta noche. Mira, ha habido un elemento que te digo, como está tan de moda, de convicción, aparentemente, que ha sido la presencia del presidente del Consejo de Ministros en un tono ablandado, no en el tono áspero de su comunicación ni de las declaraciones que dio su presidente. Entonces, esto lógicamente desarma también a quienes querían que la sangre llegara al río. Entonces, espero que haya coherencia, que haya lógica, que esto sea un inicio de diálogo, que es lo que se requiere, porque la intolerancia ha sido de ambos lados. Y realmente en una democracia hay que dialogar, hay que conversar, se necesita hasta muchas veces pactar, se requiere un poco entender la actividad privada, que cuando tienes problemas buscas conciliar y haces hasta transacciones. Es necesaria una transacción política, no podemos estar así. Además, y todo esto que se ha planteado puede ser muy importante, pero no es lo urgente. Lo urgente es resolver los problemas del país. Lo urgente es ver cómo atacas y cómo haces una cosa diferente para la reconstrucción de las carreteras de selva que se han dañado, diferente a la famosa reconstrucción con cambios que de cambio no tuvo nada. Entonces hay otras cosas. Resuelve lo de las bambas, hay fastidio en la agricultura, el tema laboral. Oye, la gente está sin trabajo, ha aumentado la desocupación, esto es real. Hoy día son la mayoría NN, ni trabajan ni estudian, ni creo que le dicen. Entonces, esas son las cosas urgentes. Acá hay algunas importantes, es verdad, otras son absurdas, creo que es cierto, pero en fin, todo es opinable, pero lo que hay que buscar es que se dialogue. El país no puede seguir crispado. Señor Simón, lo que dice el doctor Flores Arauz es que hay otras prioridades, hay otras urgencias a la reforma política. No es que no se tenga que hacer, lo que usted decía, que destruye los partidos políticos, el voto preferencial. Si no hay partidos políticos, no tenemos una democracia fuerte y pasa lo que pasa, y aparecen los que aparecen.
¿Coincide? ¿Cree que hemos dejado lo urgente? Lo urgente es la anemia, lo urgente es la desnutrición, lo urgente es la reconstrucción, lo urgente es que la gente tenga un plato de comida, tenga un trabajo digno, tenga aseguramiento universal. Bueno, es que ambas cosas son necesarias. O sea, es evidente que un gobernante no solamente debe buscar la reforma política, que es fundamental, porque no te olvides que otro de los temas de la reforma es el financiamiento de los partidos políticos, el narcotráfico, que lo hemos visto muy de cerca en los últimos congresos y de repente antes. Pero dice bien antes, o sea, hay otros problemas que son vitales desde el trabajo, desde el respeto a los trabajadores, desde la reconstrucción que lamentablemente está paralizada. Ahora que está el señor Néstor Chuy, con la experiencia que ha tenido en el gobierno regional de Lima, ha mejorado mucho. Esperemos que termine lo más pronto posible esta reconstrucción. No te olvides que la experiencia también con el terremoto de Ica nos demoró muchísimo. O sea, hay una burocracia pues que nos afecta. Pero sí, hay que pensar en todo, no hay que pensar solamente en el tema de la reforma. Pero lo que está sucediendo, y creo que es lo que nos ha estado hundiendo, es la poca capacidad que tenemos para dialogar, en efecto, la poca capacidad que tenemos para entender al adversario, la poca capacidad que tenemos de ganar o perder. O sea, yo sí creo en el diálogo, pero quien ha hecho el seguimiento hoy día a la presentación del primer ministro y la respuesta del Congreso son totalmente absurdas. O sea, aparentemente hay buena disposición, pero sin embargo los calificativos es que hay desconfianza. No desaparecen. Sí, y la desconfianza se da cuando se juntan y después sale uno de los actores, que fue el presidente en este caso, esta reunión que tuvo con los partidos políticos, con las fuerzas políticas, y ¡pum!, le mete un golpe. Y de ahí el Congreso, ¡pum!, le falta respeto al presidente, y ¡pum! Y si eso pasa entre los poderes del Estado, ¿qué hace la gente? Por eso es que no hay políticos como antes, pues. No está ahí en la torre. ¿Y por qué lo mira como antes? No estaba en la UNDE. ¿Tan antes es usted? Sigue siendo, sigue presente. O sea, hay gente que tiene nivel. O sea, ¿quién se va a olvidar de Javier Díaz Canseco? ¿Quién se va a olvidar de Ramírez del Villar? ¿Quién se va a olvidar de Alberto Sánchez, de Cuchoaya? En fin, de todos los partidos políticos hasta una época daban clase, debatían ideas. Hoy día el debate es quién me llena el bolsillo. El debate es cómo yo quiero ser candidato a la presidencia, aunque nunca en su vida con la justa se ha llegado a ser congresista, y ahora quiere ser presidente de la República sin haber hecho un camino partidario. ¿Cierto? O sea, el Perú no está en debate ahora. Lo que está en debate son las personas. O sea, he visto algunas intervenciones descabelladas, como la señora Beteta, que dice que no puede haber alternancia porque ella es mujer, que no le pueden obligar a las mujeres para ser congresistas. O sea, no hay niveles. O el señor Becerril que diciendo que si quitan la inmunidad parlamentaria él va preso. O sea, ¿tú crees que eso es lo que el país necesita? Yo sí aspiro, tú lo ponías de ejemplo Antero, yo recuerdo a Antero como presidente del Congreso y que tenía la capacidad de dialogar con un partido, con otro partido, con otro partido, con todos, y se llevaban bien las cosas, como sucedió también con Henry Peace. Y una caballerosidad para mantener los acuerdos que se tengan entre las fuerzas políticas, ¿no? Porque el tener rivalidad política no significa vamos a agarrarnos a patadas y te voy a traicionar y voy a decir todo lo que estás diciéndome así no estemos de acuerdo. Sin ninguna duda, Manuel. Miguel, no me cambie el nombre. Perdón, Miguel, cuando estaba pensando en el niño Manuelito para Pascua. Cuando no se honra la palabra empeñada, evidentemente no estás pensando en el futuro. Una vez, de repente, 2 veces quizás, pero la tercera nadie te lo aguanta. Entonces tú tienes que sembrar para cosechar. Tú no puedes cosechar sin haber sembrado. Entonces es muy importante lo que tú dices, el cumplimiento de la palabra empeñada, de los acuerdos. Y los acuerdos políticos son importantísimos, siempre que tengas como meta el país, la elevación de niveles de vida, el desarrollo de la nación. Hay que tener metas concretas, pero conjuntas, porque no estamos entre enemigos, estamos entre contendores, y eso tiene que saberse y respetarse. Que necesitamos una reforma política, no tengo ninguna duda, pero tenemos que hacerla bien, no a topatolondro. Mira cómo ha sucedido con el tema de la justicia.
Mira lo que hemos tenido, 104 postulantes y 3 que pasaron el examen, porque todo esto que se ha hecho en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura es peor. Nadie de nivel se iba a presentar, o por lo menos nadie que tuviera un prestigio se va a presentar a una cosa en que se manoseen los nombres, los prestigios, tu background, etc. Ok, entonces empecemos a buscar salidas. Señor Simón, ¿cómo empezamos a salir de este sistema político de desconfianza, así lo voy a llamar, ¿ya? Del sistema político SPD, sistema político de desconfianza? Alguien tiene que empezar a confiar, o es el gobierno o es el parlamento. Es muy difícil en este actual parlamento, donde aparecen casos como esta señora Nanculí, donde aparecen casos de todos los partidos, ¿ah? No hay uno que se salve, que denigran, pues, deterioran la imagen, la popularidad o la aceptación del Parlamento. ¿Cómo comenzamos a salir? Porque estamos cada día llevando al país en una situación súper complicada. Mira, es bien complicado porque no solamente la clase política, sino es el pueblo el que está desconfiando. Ahorita hay una marcha diciendo cierren el Congreso, o sea, también hay aprovechamiento político, pero no menos del 55 o 60% dicen cierren ese Congreso por las elecciones vergonzosas que nos han dado. Valentín Paniagua, que creo que fue él, constituyó el Acuerdo Nacional. Sí. Valentín Paniagua, ¿no es cierto? Primero con Toledo. Así es. Sí, pero la idea vino de Valentín y la concluyó, la puso en práctica Toledo. Yo creo que el Acuerdo Nacional tiene en este momento un papel fundamental que jugar. El Acuerdo Nacional que junta a los partidos políticos, que junta a la clase obrera, a los empresarios, etcétera, a la iglesia, podría jugar hoy día el papel que tú mencionas, de comenzar a generar una agenda de consenso y llegar al 2021 con el Congreso y con el Ejecutivo. Si no hay eso, va a ser muy difícil que Congreso y Ejecutivo se amisten. ¿Sabe por qué? Porque ha habido muchos calificativos. Sí, y sigue habiendo los calificativos. Le han dicho dictador. Y hay muchos dictadores. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor representante del fujimorismo, el almirante Tubino, te dice a las 8 de la mañana algo importante, a las 9 está rompiendo, a las 10 se está escondiendo. Entonces, y además con los insultos. Ahora, a veces, te soy franco, lo entiendo a Carlos. Qué seguro. Difícil es esa bancada. Yo no sé para qué aceptó ser coordinador de esa jauría. Así es. Por ejemplo, sorprendente lo de Mauricio Mulder. O sea, Mauricio Mulder ha calificado de la A hasta la Z y hoy día dice vamos a votar, vamos a abstenernos de votar. Pero entonces, ¿en qué te sorprende? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿te das cuenta cómo es complicado? O sea, puede ser que Del Solar pueda haber cometido algunos errores, es cierto. De repente la falta de experiencia, pechar al Congreso, pero no me vas a decir tú que la señora Barta no es una provocadora profesional. Entonces te das cuenta, falta gente como nuestro amigo. Ya huele ahorita. Es cierto, que tenía la capacidad de escuchar, ceder y unir. Pero es la confianza. Que es la confianza. Es la confianza. Pero además tener la muñeca política. Claro. Tener la muñeca política, yo recuerdo a Belaúnde, el propio de la Torre, en momentos difíciles, dejaban muchas veces sus intereses hasta partidarios que tenían por el bien del país. Y siempre nos recuerda lo que pasó en España, el acuerdo de la Moncloa. En momentos tan difíciles como España estando en los últimos lugares, con el acuerdo de Moncloa se ponían de acuerdo tirios y troyanos, sí. Y España logró estar entre los 8 países. Con un norte. Eso es lo que tenemos que buscar en el país. Ahora, antes, Jude, Miguel, ya no te cambio el nombre. No, está muy bien. Antes tenías expresidentes que eran unos referentes y cuando las cosas estaban mal podías recurrir a ellos, podías inclusive recurrir muchas veces a la iglesia. Hoy día ya no tienes esos las referentes. Instituciones. La iglesia está entre ellas, se nota muy
confrontada. Tan prueba es que hasta su santidad, el Papa lo entendió y dijo, ninguno de los que están acá viene a Lima, nombró otro. Así es. Esta ha sido la señal, a quien no conozco. Es muy buena persona. Ha sido la señal. Y además, por otro lado, no tienes un expresidente, porque todos han estado complicados desde Fujimori para adelante, con la excepción de Valentín Paniagua. Con razón o sin razón, no lo sé, habría que investigar, pero todos han tenido cuestionamientos. Y eso es penoso, porque te ha faltado referentes. Y un referente que quedaba, que era Luis Bedoya Reyes, hoy día tiene 100 años, que no es lo mismo para tratar de conciliar a todos. Estamos en una situación difícil, por eso me parece bien lo que dice Judith del acuerdo nacional, ¿no? Es una posibilidad, porque siempre para conciliar a la gente tienes que tener un conciliador, tienes que tener un facilitador. ¿Y quién hoy puede ser este facilitador para que se coma el sapo el presidente, se coma el sapo por los parlamentarios? O sea, Keiko Fujimori está presa. Cuando el país está de por medio, no solamente tienes que comer sapos, tienes que comer culebras, dragones, todo. Por eso, ¿quién o qué institución? ¿Qué perfil? Acuerdo nacional. Pues, yo creo que, por ejemplo, ahora que hablaba de la iglesia Castillo, el obispo, ¿no es cierto? El obispo Castillo. Arzobispo. El arzobispo Castillo, que viene de la iglesia San Lázaro, que es catedrático en San Marcos, que tiene mucha credibilidad, podría ser el gran conciliador, mira. Porque nuestro país es mayoritariamente cristiano y el discurso de Castillo es un discurso de mucho respeto y creo que de dialogante y pacífico. Él podría, por ejemplo, convocar. Ojalá. ¿Cómo respondería la gente que está con una expectativa? Hacemos una encuesta el día de hoy y la gente quiere que cierren el Congreso. Es que la gente quiere, lo que decía antes, ¿no? La gente sí quiere reforma, pero la gente está pensando también en el trabajo. Está pensando también en el norte. Yo acabo de hacer un recorrido y mira, yo soy gerente general de la Mancomunidad del Norte y el Oriente. Y cada vez que recorro un pueblo, las carreteras destrozadas, el campo abandonado, o sea, la gente te reclama. Por eso que el presidente Vizcarra hace bien en viajar, pero tiene que ponerle pie al acelerador y comenzar a hablar más de las obras que tiene que hacer o que ya de la reforma política. Todo el mundo sabe lo que significa la reforma política y todos, el 99.99% de peruanos quiere acabar con la corrupción. Pero creo que el discurso del presidente Vizcarra debe ser ahora qué está haciendo para mejorar la economía, para llamar a la inversión privada, para poder resolver el problema del agro, que es crítico, y para hacer finalmente el proceso de la descentralización fiscal que requieren las regiones. El presidente Vizcarra tiene mucho apoyo de los gobiernos regionales, pero esos gobiernos regionales tienen muchos problemas con su población si no hay obras. Además, tiene que haber obras necesariamente. Hoy día estuve viendo y leyendo y estudiando los cuadros que tienen que ver con la utilización de los recursos y la ejecución presupuestal. Es realmente vergonzosa, porque además, como tenemos hoy día el prurito de que todos son unos sinvergüenzas, la cantidad de procesos, de denuncias, de controles, la Contraloría de la República, el Ministerio Público, etcétera, entonces resulta que todo el mundo se muere de miedo. Sí. Nadie quiere firmar un papel. Lo veo todos los días como abogado. Y ya lo vivíamos nosotros también, claro, en esa época. Colitis colectivo. Así es. Bueno, esperemos que salgamos de esta situación que lamentablemente, como hablábamos, toda esta crisis no le da de comer a la gente, no para la inseguridad ciudadana, no arregla las carreteras, no reconstruye el norte, no reconstruye Yurimaguas ni la zona del Alto Amazonas y esperemos pues que se coman el sapo, pero las Miguel, culebras y todos no los insectos. No es que las cosas van a quedar igual, es que empeoran con toda esta situación, porque te quitan, inclusive al sector empresarial, le quitan las ganas de invertir, tiene temor. Ramírez del Villar decía una cosa que siempre se me grabó. El órgano más
guardado o más seguro para el empresario y que se preocupa de él, no es el corazón, es la billetera. Sí, pues. Entonces, cuando no hay seguridad interna, cuando hay conflictividad social, cuando los gobiernos ves que no caminan, cuando el Congreso te sigue sacando leyes tan idiotas como del señor San Pedrito de Chimbote, acabo de verlo, la ley de la gente de pequeña estatura. Oigan, ¿dónde estamos? El Perú requiere otras cosas, pónganse a trabajar en serio. Y esta responsabilidad no solamente es del Congreso, también del Ejecutivo, que todos estos proyectos de ley convertidos en ley los ha suscrito, los ha promulgado, los ha hecho publicar. Entonces tenemos responsabilidades compartidas. La gente quiere ya que gobiernen, que hagan cosas, que no hablen tanto, sino que hagan. Eso yo estoy totalmente de acuerdo con Judy. El presidente tiene que seguir viajando. Tiene que seguir viajando. Y una cosa que me parece importante, la gente votó por PPK y lo mataron a PPK, al margen de que se lo investigue por corrupción y todo, pero lo mataron. Ya comenzaron con el daño y lo llamaron al presidente Vizcarra para ponerse de acuerdo y esa reunión terminó siendo pública, no privada, y comenzó la guerra contra Vizcarra. Pero además, yo no recuerdo un congreso más malo. El nuestro fue malo, este es peor. O sea, un congreso donde no aportan ideas ni propuestas. Esa ley que dice, las leyes que dice Antero. Entonces, creo que por el bien del país, reitero, acuerdo nacional, yo públicamente invitaría, si tuviera que tomar una decisión, invitaría al arzobispo, ¿no es cierto?, para que él convoque. La iglesia tiene, la gente va a decir, algunos van a decir, no, pero ¿qué tiene que meterse la iglesia? El Estado no tiene por qué ser influenciado por la iglesia. Y los obispos son tan peruanos como nosotros. Exactamente. ¡Qué buena vaina! Y además, en esta necesidad de urgencia del país, necesitamos a alguien que tenga credibilidad. El Papa cuando vino acá... Facilitador. El facilitador. El Papa cuando vino acá dijo, ¿qué está pasando en el Perú? Que todos los presidentes son corruptos. El Papa. Entonces, o sea, y la verdad es que le faltó tiempo porque pudo seguir. No, y PPK también le dijo, es la culpa de los partidos políticos, ¿no? O sea, que es algo pero que... discúlpame, sí. Claro que tiene responsabilidad. Y una responsabilidad, insisto, también en esto compartida, en el elector que no sabe elegir y los partidos que han avalado, los partidos te están recomendando a la gente que ponen en sus listas. Y lo que vemos hoy día es bochornoso en casi todas las bancadas, ¿no? Bochornoso. Terrible. Pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias a ti. Decimos muchas gracias, señor Antero Flores, doctor Antero Flores Arauz, por haber estado con nosotros y haber tenido esta conversación. Ya viene el vocero del oficialismo, Francisco Pérez García, en un ratito, en su espacio no tan libre. Vamos a ver qué tan libre es. Vámonos a un corte comercial. Y gracias por el café también, que está muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en las noches informativas a través de la señal de Viva TV.